el hecho de que el sobrepeso es una enfermedad y que tiene que ser tratada y se revierte, no se cura. Cuando tienes el sobrepeso es una señal clara de que estás enfermo. Y el problema está en lo normalizado que tenemos todos los malos hábitos que hay en la sociedad. Si tú intentas cambiar, eres el raro. Perder peso no siempre va de comer menos. A veces va de una pregunta mucho más incómoda. ¿Por qué una persona sabe lo que tiene que hacer y aún así no cambia? Las tres grandes cosas que le tiene miedo a la gente: el cáncer, el Alzheimer y la muerte. La resistencia a la insulina es la puerta de entrada a todas las enfermedades que nadie quiere padecer. Hoy hablamos con David de Ponte, experto en salud metabólica, salud hormonal y creador del método R10 sobre el sobrepeso, la ansiedad por comer y los hábitos que nos enferman sin hacer ruido. Pero esta chica amaba bailar y había dejado de ir a bailar por una inseguridad, por una creencia. Para mí fue la ilusión de su rostro al decir: he vuelto a bailar. Porque hay gente con diabetes, hipertensión u obesidad que dice estar fenomenal. Y si el verdadero problema no está en la comida, sino en la identidad, el entorno y la falta de amor propio. O sea, la gente cambia cuando duele. La diabetes tipo 2 no duele, la hipertensión no duele, sobrepeso no duele, la obesidad no duele. En esta conversación hablamos de atajos peligrosos, de mujeres que se han olvidado de cuidarse, de casos de transformación de hasta 70 kilos y de una idea difícil de mirar de frente. A veces el cuerpo empieza a avisar mucho antes de que nosotros queramos escucharlo. ¿Cómo yo puedo cuidar de mis hijos, de mi pareja? ¿Cómo yo puedo cuidar de mis padres si no estoy cuidando de mí primero? Que no le gusta que uno hable de manipulación, pero rozan la manipulación. Todos los dulces están a la altura de un niño en las cajas para pagar. Que esto no es casualidad. Hoy vamos a hablar de mujeres que les cuesta un poquito perder esos kilos de más, ¿sabes? Cuando te han pasado cosas en la vida, que has tenido niños o no has tenido niños, pero que te cuesta esos 10, 12 kilos de más. Tenemos un método, el R10, que nos ayuda a quitar esos kilos. Vamos a hablar de ese método y vamos a hablar de casos que son alucinantes, de gente que ha llegado a perder hasta 70 kilos con este método. David, ¿qué tal estás? Yo excelente y muy agradecido por estar aquí en tu espacio y bueno, poderle dejar algo de luz a esas personas que llevan tiempo seguramente luchando contra el sobrepeso y no han podido conseguir solución a un problema que sé que se hace cuesta arriba en muchas ocasiones, pero que cuando logras dar con las teclas que hay detrás de la biología, te das cuenta que es mucho más sencillo de lo que hasta ahora se ha creído. ¿Qué tipo de personas te vienen alrededor de ti para pedirte un poco de ayuda? ¿Cuál es el típico perfil que se acerca a ti? Mira, el típico: mujeres, mediana edad, con hijos, ocupadas, profesionales, con una agenda que no le deja tiempo para nada y pues obviamente que tienen sobrepeso, y no solamente tienen sobrepeso, sino que tienen problemas de salud hormonal. Es decir, el sobrepeso, acuérdate que es la expresión física de que algo no anda bien. Uh-huh. De que no hay salud metabólica, de que no hay salud hormonal, y la expresión física es el sobrepeso. Lo paradójico aquí de todo es que puedes estar mal a nivel de salud metabólica y salud hormonal y no necesariamente tener sobrepeso. Entonces, cuando tienes la expresión física, es decir, cuando tienes el sobrepeso, es una señal clara de que estás enfermo. Hace un par de años, bueno, esto un poco se ha rectificado, se ha reafirmado el hecho de que el sobrepeso es una enfermedad y que tiene que ser tratada y se revierte, no se cura. Porque tarde o temprano una persona que revierte ese sobrepeso pero vuelve a tener los mismos hábitos va a volver al mismo lugar donde empezó. O sea, es como un indicador de que la salud hormonal no está bien. Si tienes más grasa de la que te gustaría tener, probablemente hay algo de salud metabólica o salud hormonal detrás. Estadísticamente, ¿dónde suele estar el problema? Es decir, si hacemos una ley de Pareto. Vale. Claro, lo complejo aquí es, o sea, te puedo decir resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, claro. Detrás te diría que lo típico es esa resistencia a la insulina. El problema es que esa es la etiqueta. Porque luego los síntomas, bueno, al final es por consenso, ¿no? Tienes un montón de síntomas, se agrupan, se le pone una etiqueta y yo te digo a ti tienes resistencia a la insulina. Pero bueno, pueden haber muchas cosas detrás. Y lo complejo es justamente eso, por lo menos en las enfermedades autoinmunes, que hay más de 200 a día de hoy. Una persona puede tener la etiqueta de una, pero tener síntomas incluso que se solapan con alguna otra. Entonces, no necesariamente por tener resistencia a la insulina solo vas a tener resistencia a la insulina, porque si no, yo creo que la mayoría afirmaría. Si yo te digo a ti, Michel, es que te diagnostiqué con resistencia a la insulina y solo vas a tener eso y no tienes que ponerte en forma, no tienes que cambiar tus hábitos de vida, la mayoría afirmaría hasta una diabetes tipo 2, si llegara hasta allí. El error, creo que los errores son dos cosas. Pensar
que el día del diagnóstico surgió la enfermedad, es decir, el día que a ti te dicen tienes diabetes tipo 2, es el día que surgió todo. Y no, vienes obviamente cosechándolo durante 5, 10, 15, 20, hasta 30 años y ese día te pusieron la etiqueta, pero la vienes metiéndole leña al fuego. Ese es el primer error y el segundo error es pensar que allí es el final de la enfermedad. Y es solo el principio. La resistencia a la insulina es la puerta de entrada a todas las enfermedades que nadie quiere padecer. Si tú haces una encuesta en la sociedad, te van a decir las 3 grandes cosas que le tiene miedo a la gente: el cáncer, el Alzheimer y la muerte. De la muerte no podemos escapar ninguno, pero hay formas de llegar en mejores condiciones a ese final de la vida. Y del Alzheimer hay muchas cosas que se pueden hacer. Y el cáncer también. Cada vez está quedando menos espacio para enfermedades, para tipos de cáncer con origen a nivel genético. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, hace poco justamente se publicó un estudio que se basa en la base de datos que tiene el Reino Unido, que se llama Biobank. Y se dieron cuenta, me parece curioso, no relaciona directamente, ¿no? Pero me parece curioso el que habían descubierto que casi cerca, poco más de la mitad de las personas que tenían cáncer venían teniendo obesidad o sobrepeso o venían de tener obesidad. Entonces no es una relación directa, pero te das cuenta de que al final hay un componente de estilo de vida detrás de muchos tipos de cáncer. Entonces cuando te das cuenta de que al final tenemos que hacernos un poco responsables de nuestro vehículo, que es este cuerpo, ahí es donde cambia también la forma en la que abordamos, por lo menos nosotros, y deberían también, muchos profesionales allí fuera abordan el proceso a revertir un sobrepeso o una obesidad. Hablabas de este tipo de perfil de persona, que es una persona cuarentona, vamos a decir, que es mujer, que tiene mogollón de líos, tiene hijos, tiene que llevar al cole, tiene que cuidar, tiene que hacer, tiene que compatibilizar, tiene que hacer un montón de cosas, y lo hablábamos antes, que al final tú tienes una energía. Y esa energía la tienes que poner en un foco. Si tienes 17 focos, pones la energía en 17 focos y la pones mal. Porque cuando pones energía en muchos sitios, al final pones en todos los lados. Claro, ¿cómo consigue una persona que tiene el foco puesto en millones de sitios, que además ha dejado de pensar en ella? Porque cuando estás en ese punto, el foco no está puesto en ella y en a ver cómo me cuido, a ver qué no sé qué. Está puesta en cómo cuido a los demás, cómo cuido a tal, cómo llego a todos los sitios. Esto es un puto viaje mental. O sea, lo que estamos diciendo es decir, no, deja de mirar alrededor, empieza a mirarte a ti y empieza a hacer un cambio de transformación en ti. Hostia, eso es complicado, ¿no? Pero yo creo que tenemos que dejar, creo yo, ojo, de pensar de que si yo cuido de mí es un acto egoísta, y está bien ser egoísta. Porque cómo yo puedo cuidar de mis hijos, cómo yo puedo cuidar de mi pareja, cómo yo puedo cuidar de mis padres, si no estoy cuidando de mí primero. ¿Sabes? Tú dices, ok, daría la vida por mis hijos. Es mentira. O sea, literalmente estás dando tu vida por tus hijos, porque te estás abandonando en el camino. Pero obviamente eso no es lo que quiere esa persona que está cuidando a sus hijos. Y yo esto lo he hablado, yo veo, obviamente la mayor parte de la gente que llega a mí son mujeres mediana edad con hijos. Y yo se los planteo directamente porque me dicen, no, es que no tengo tiempo porque he tenido mujeres obviamente con hijos con algún tipo de problema a nivel físico o cognitivo. Entonces está bien que tú te dediques a tu hijo, pero si tú te estás descuidando a ti en el camino, lo vas a dejar solo. Entonces todo el trabajo que tú estás haciendo por cuidar a tu hijo y te estás descuidando a ti, lo vas a perder porque tu hijo o tu madre, tu padre, porque pueden ser, o tu pareja, se va a ver solo en algún momento y va a tener que resolver. Y va a resolver seguramente. Entonces, si tú lo estás haciendo por él o por ella, tienes que primero ser capaz de ponerte en primer lugar y decir, ok, me cuido yo para estar bien, para poder cuidar a la otra persona. Esto es bastante relevante y entiendo que es un trabajo más de detectar y desconectar creencias limitantes de esas personas que te vienen. Es decir, pues si no se entiende que una creencia limitante es algo que te protegía al principio y que ahora te está limitando y que hay que desconectar, aunque haya que conservar ciertas cosas, pero esto de ser egoísta, si te miras a ti, es una creencia limitante que tenemos muchos, no solamente este perfil de persona. Pero ¿qué más creencias limitantes suelen tener estos perfiles? Porque a mí me parece que es que la gente esté viendo esto y que diga, hostia, yo tengo esa creencia, para empezar a desconectar cosas. Mira, y es curioso, lo enlazo con el nombre de tu podcast, porque literalmente van a morir de éxito. Tiene toda la pinta. Claro, estás intentando, tu objetivo es cuido de los míos, pero vas a morir en el camino y los vas a dejar solos
Obviamente, en el momento en el que tú los abandones, habrás tenido éxito, porque hasta el último de tus días habrás cuidado de los tuyos, pero lo vas a abandonar. Mira, creencias limitantes me encuentro muchas todo el tiempo. Creo que la que más me preocupa, luego podemos hablar de etiquetas si quieres, de muchas etiquetas que te limitan. Me formé en PNL, te lo decía antes de entrar en la entrevista, porque no encontraba la razón por la cual la gente no cambia. Y ya si quieres abordamos luego esto más adelante porque... Esto me parece que es relevantísimo y lo hablamos después porque me parece que es la clave. Es que es brutal. O sea, gente que llega y se presenta en una videollamada conmigo y me dice, David, a mí no me digas qué es lo que tengo que hacer porque ya yo lo sé. Y ok, entonces, ¿por qué tienes todo lo que tienes? Y que lo más preocupante es que yo me he encontrado con gente que tiene todas juntas, ¿no? Diabetes tipo 2, hígado graso, hipertensión, sobrepeso, y me dicen, David, yo estoy fenomenal. Y yo digo, aquí hay algo que no me cuadra. O llevas demasiado tiempo así, lo has normalizado, que eso es lo peligroso, o nunca has vivido de otra manera, que puede pasar, sobre todo cuando son personas que viven con sobrepeso desde muy pequeñitos. No saben lo que es vivir en un cuerpo en forma. Entonces y yo esto te lo digo ya por carne propia, lo viví, yo me identificaba con una persona, o sea, yo decía, yo soy migrañoso. Es la etiqueta que yo me puse. Y lo normalicé al punto tal de que yo me identificaba con eso. O sea, yo nunca pensé que podía vivir sin migraña y sin estreñimiento, que son los males menores de los que me tocó superar. Pero el problema es que te pones la etiqueta, te casas con la identidad y de allí es muy difícil salir. Y que cuando no has vivido de otra manera, porque yo desde que tengo uso de conciencia había vivido con migrañas y estreñimiento, para mí era lo normal, no ir al baño 3 días seguidos, que tuviese migrañas cada... Yo ya sabía y yo me decía, no, es que cada vez que me daba una migraña, yo decía, bueno, esta es la que me tocaba en la cantidad de meses que había pasado sin migraña. Y es mentira, era una etiqueta que yo me había puesto, lo que pasa es que no había sido capaz, ni con los profesionales con los que busqué ayuda, de encontrar el problema raíz. Entonces, claro, te casas con la etiqueta, lo normalizas y así sigues toda tu vida. Pero yo estoy convencido, Michel, de que si uno fuese capaz, me encantaría tener esa habilidad, ¿no? De sacar a una persona de ese cuerpo de sobrepeso y obesidad, ponerla en el cuerpo de una persona en forma, y yo te aseguro que no vuelven atrás, nunca más. Y es que lo veo todos los días, todas las semanas. David, es que ya ahora siento que me puedo agachar a atarme las trenzas, es que no me canso para correr con mi hijo. O sea, ya no me duelen las rodillas, cosas que uno da por sentado. Y para la persona era tan normal el tener esas incomodidades o esas limitaciones que luego cuando se las quita es que se dan cuenta de que había un mundo que o se habían olvidado porque en algún momento no tuvieron todos esos problemas y todos esos dolores o lo habían normalizado por la edad, porque ya soy mayor, porque bueno, simplemente era parte de el envejecer. Y no es normal, o sea... Tú alucinas, yo he tenido chicas, siempre les digo chicas, ¿no? De 65, 66 años, y te lo juro, o sea, mejor físico, Michel, que muchas de 20 y de 30 que llegan al programa. Hostia, ¿y cuál es el secreto? El secreto es haber empezado joven. Que con esto no quiero desilusionar a la gente que tenga ya esa edad, y tuve a una señora, ella tenía 64 años cuando entró, una cubana viviendo en los Estados Unidos, sobrepeso, pues lo más cercano a lo que uno se puede esperar cuando te hablan de una señora de 70 años, ¿no? Como el aspecto de abuela, sin que suene despectivo. Sí, pero se entiende. Claro. Y ella perdió 9 kilos en 3 meses. Y ganó movilidad, ganó fuerza. Hostia, ya no solo, no, es como la punta del iceberg. Es que pierdes el peso, pero ¿qué ganan ellas cuando pierden el peso? ¿Qué les cambia en la cabeza? Uf. Es muy fuerte. Mira, yo uno de los mejores testimonios que tengo, que es una chica de México, ella perdió con nosotros 24 kilos en 3-4 meses. Y era increíble porque, bueno, de hecho lo hablábamos antes, ¿no? La promesa, ¿no? De perder 10 kilos en 3 meses. Todo eso está fenomenal y llegan por eso. Pero esta chica a los 4 meses, después de haber perdido 24 kilos, estoy grabando el testimonio y era, David, me encanta, me puedo mover, me siento fenomenal, me despierto temprano, tengo un estilo de vida, puedo bailar, me eligen al bailar porque esa era una de sus frustraciones.
Y yo la paro en medio de la grabación del testimonio y le digo, Carolina, es que me tienes que decir para la grabación cuánto peso perdiste. O sea, si la gente va a conectar es por eso. Ah, bueno, ya, perdí 24 kilos. Y es cuando te das cuenta que era lo de menos. Es un número. Sí, además he perdido 24 kilos, sí, pero... Es el significado que para la gente tiene ese número. O sea, yo ahorita tengo una chica, de hecho, que ella ha subido 2 kilos, y esto para la mayoría sería súper frustrante, pero es que ha perdido grasa y ha ganado masa muscular. Y tú me dices, pero... O sea, claro, si estás subiendo de peso, pero estás mejorando tu composición corporal, tu salud hormonal y tu salud metabólica, el número te tiene que dar igual. Claro, en casos de obesidad hay que ver bajar el número. Pero es un número. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Claro, o sea, a la gente le cambia la vida, pero cuando son conscientes o tienen algún insight en la vida que dicen, hostia, tengo que cambiar, o esto se cae de maduro, o normalmente la gente tiene que llegar a la mierda para poder salir. Vale, si quieres ahí entonces te respondo la pregunta de por qué la gente no cambia. Va. Porque es justamente por eso, porque no duele. O sea, la gente cambia cuando duele. Y es muy fuerte. Yo, o sea, me doy cuenta, y esto en cualquier área de la vida, ¿no? Cuando no duele lo suficiente, no vas a cambiar. Es curioso, porque esto lo entendí, no porque me lo he inventado yo ni lo he descubierto yo, ¿no? Hay un estudio que se llama La peculiar longevidad de las cosas no tan malas, hecho en colaboración con profesionales de distintas universidades en los Estados Unidos. Y para mí fue un punto de inflexión porque entendí justamente por qué me podía encontrar con una persona con diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión, hígado graso, y no cambia. Y me dice, David, es que yo estoy fenomenal. Y yo, entonces, ¿por qué estamos aquí? Pero ¿por qué no duele? La diabetes tipo 2 no duele, la hipertensión no duele, el sobrepeso no duele, la obesidad no duele. Y lamentablemente estamos normalizando hasta tal punto esas enfermedades más graves que aún así, te lo digo porque lo he visto, además mi novia es médico funcional y está especializada en oncología. Y aún así mucha gente, incluso ya con enfermedades mucho más serias, la ves con su barra de pan y su botella de Coca-Cola. Y tú dices, joder, ¿qué tiene que pasar? Y lo triste es que esto yo lo hablé, bueno, de hecho fue quien escribió el prólogo de mi libro, que fue mi doctora, la doctora Camino Díaz, y una vez se lo pregunté, porque yo en algún punto cuando ella, pues obviamente me ayudó un poco a resolver mis temas de salud, yo sentía que la vida se me escapaba de las manos. Y yo le pregunté esto, ya habiéndola entrevistado, le dije si había un punto de no vuelta atrás. Porque tú una diabetes tipo 2 la puedes revertir. Un cáncer en muchos casos puedes entrar en remisión. Pero hay un punto en el que, esto pasa si has tenido, cualquier persona que haya tenido una planta, se va a dar cuenta que en algún punto tú puedes salvar a la planta, por muy mala que esté. Pero va a llegar un punto en que no vas a poder hacer nada. Se llama el punto de marchitez permanente. Para algo sirvieron mis estudios de ingeniero agrónomo. Ah, qué buena, tiene un nombre. El punto de marchitez permanente, sí. De marchitez permanente. Sí, el PMP. Es un punto en el que si dejas de regar, se muere la planta. Qué bueno, no sabía que tenía una definición. Sí. Es que mira, me ocurrió algo curioso porque tenemos una planta en casa que no sé qué nombre tendrá, pero yo la daba por muerta. Y mi novia no, que sí, que se puede rescatar, que tienes que confiar, que hay que tratarla bien, que hay que echarle... Pero te lo juro, eran ramas secas. O sea, para mí esa planta ya estaba más en el otro lado. Y fue, ponerla en el lugar adecuado, echarle agua, le cambiamos la tierra, le pusimos tierra nueva y a día de hoy está espectacular. Y esto también con nosotros sucede. Pero llega un punto, ahora me llevo un concepto nuevo que bueno saber que tiene... Yo me lo quedo, me lo quedo para lo tuyo, sí. El punto de marchite permanente también para las personas. Qué buena. Claro, y esto se lo pregunté una vez a la doctora porque yo dije, tiene que haber un punto en el que tú no puedas rescatar... Porque si vas a esperar a todo lo que duela, probablemente llegaste al punto de marchitez permanente. Que, hostia, verte en ese punto, mirarte alrededor y ser consciente de que llegas a ese punto es muy chungo en la vida. O sea, tiene que haber algo que sin doler lo suficiente te ayude a salir de eso. Sí, mira, yo lo que suelo hacer, y esto lo hago con sobre todo con muchas clientas que sé que no van a cambiar
al nivel de profundidad que yo necesito que cambien. Y la puedes llevar a ese punto con técnicas de PNL. Entonces, es la única forma de que la persona, a través de estando en el presente, tú la lleves al punto de dolor, que lo viva. O sea, muchas veces terminan llorando. Recuerdo, en este caso, una clienta de nombre Marina. Hice ese trabajo con ella porque tenía una bebé de 2 años. Ella tiene obesidad. Y yo estoy consciente, ella no era tan consciente de ello, ¿no? Pero yo viéndolo desde afuera era consciente que si ella no cambiaba su estilo de vida, difícilmente llegaba a los 50 años. Entonces, cuando tú llevas ese punto de dolor a esa persona y la haces sufrir sin tener que llegar allí y la traes al presente, es el punto de inflexión para que esa persona cambie. Pero lo contrario es muy difícil. ¿Cuáles son los grandes retos que tienen que vivir estas personas? O sea, ¿dónde dices, este es el Tourmalet que te tienes que subir? Campeona. Muy buena esa pregunta, y es el entorno. Y va enlazado a lo que me preguntabas antes de las creencias limitantes. Justamente la semana pasada una clienta me dijo, no, yo me voy a ir de viaje, David, y yo quiero disfrutar. Y yo, vale. ¿Qué una entiende por disfrutar? creencia, claro. ¿Por qué no puedes disfrutar comiendo bien? Claro, vive en los Estados Unidos. Y claro, me dice, voy a comer pizza y voy a beber refresco. Y yo, haz lo que te da la gana. O sea, es que no es mi vida. Pero luego tienes que hacerte responsable. Y ella viene de perder 5 kilos en primer mes y medio, no lleva mucho en el programa. Y yo le dije, no te sorprendas, te lo quiero advertir para que cuando vuelvas del viaje, si tienes 3, 4, 5 kilos de más, no te me vengas abajo. Sé responsable, sé que lo que vas a hacer tiene un impacto en tu metabolismo, eso es lo primero, que es una aberración a tu biología. Si para ti eso significa disfrute, yo no puedo intervenir allí. Y es curioso, cuando una persona no ve eso como un problema, yo intento no entrar porque sé que le voy a generar más rechazo que cualquier tipo de ayuda. Si la persona me dice, yo es que quiero viajar, quiero hacer ese viaje y poder disfrutar sin agredir a mi cuerpo, yo entro. Y yo puedo desmontar, porque en el PNL hay muchas estrategias, le ayudo a desmontar la creencia si para ella tiene que, y ojo, aquí te puedo dar 1000 ejemplos, ¿no? Ir a un cumpleaños y comer torta, comer pastel, o salir de noche y tener que beber alcohol, o tener que salir de noche, que hay mucha gente que cree que si no sale de noche no se divierte. Creo que hay gente que ve el estilo de vida que tengo yo, mucha gente, pues yo me rodeo de mucha gente que tiene mi mismo estilo de vida y piensa que uno sufre. Está aburrido, sufriendo. Tengo una amiga que es psicóloga y claro, ella le da la sensación de que es que uno se está privando y yo digo, pero si a mí me gusta, o sea, te lo juro, me enamoré de ver un amanecer, de ir a conectar en la playa, de caminar, me encanta, cada vez que puedo camino. Yo estaba esperando el tren para venir para acá. La gente se me quedaba viendo raro porque yo era en el andén caminando allá para acá porque encima estaba retrasado. El retrasado no era yo, el retrasado era el tren. Entonces, claro, te das cuenta que... Y el problema está en lo normalizado que tenemos todos los malos hábitos que hay en la sociedad. Entonces, claro, si tú intentas cambiar, eres el raro. Y en los Estados Unidos, yo tengo muchos clientes latinos, hispanos en los Estados Unidos. Tú vas a Costco o a cualquier cadena de supermercados y lo hablábamos antes. O sea, tú tienes todo para hacerlo bien, pero tienes todo para hacerlo mal. ¿Por qué la gente elige siempre lo malo? Cuando luego a mí me dicen, David, es que yo sé lo que tengo que hacer. O sea, pero claro, ¿qué es lo que nos llama? O sea, yo me imagino el angelito del diablo. No, come esto, no, come el Kit Kat. Los Kit Kats, me imagino en Costco, pues, todos Kit Kats de 200 piezas, torres y tal. Claro, algo nos lleva humanamente a ese disfrute. Porque la verdad es que estadísticamente la gente va hacia el Kit Kat más que hacia la manzana. ¿Por qué? Bueno, esto lo saben las empresas y te lo ponen fácil. Cuando tú vas justamente te lo comentaba antes, ¿no? Vengo de trabajar tanto en el mundo del fitness como en el mundo del marketing y es espectacular el nivel de... Hay gente que no le gusta que no le gusta que uno hable de manipulación, pero rozan la manipulación. Pero es... Y claro, cuando tú ves que todos los dulces están a la altura de un niño en las cajas para pagar,
o que todos los dulces justamente te lo ponen a mano, tienes aquí la bandeja para pagar y te los ponen acá. Porque es el punto de mayor tentación. Los pasillos, yo recuerdo esto en uno de los grandes supermercados de los Estados Unidos, los pasillos de dulce perfectamente iluminados con un tipo de iluminación distinta al resto de pasillos. Encima ¿cómo se llaman las estanterías? Curvas. Y tú dices, es que esto no es casualidad. Y encima las marcas también se posicionan dependiendo del lugar del pasillo en el que estén, a la altura a la que están, si están, claro. Entonces, claro, con el color juegan mucho, con el packaging. Si la persona no es lo suficientemente consciente de que al momento en el que estiran la mano a agarrar un producto, están tomando una elección para su salud, va a ganar el marketing, lamentablemente. Porque si no, luego te das cuenta que era lo que te decía, ¿no? Esa persona que tiene sobrepeso, obesidad, está enferma, junto con esa persona que está en forma y tiene salud, compran en el mismo supermercado, probablemente se montan en el mismo bus, viven en la misma urbanización, tienen incluso trabajos sedentarios. El 80%, 90% de la gente que trabaja conmigo no es que tiene un trabajo de agricultor y se pone en forma porque es físico su trabajo, ¿no? Tienen trabajos sedentarios de 8 horas al día. Entonces, cuando tú te das cuenta que la persona que tiene obesidad tiene y se mueve en el mismo entorno que la persona que está en forma, lo que cambia, por muy distorsionado que esté el entorno, que podemos entrar allí porque el entorno no es lo que tu cuerpo o el mío, nuestra biología reconoce como normal, pero esta está tomando decisiones distintas a esta otra. Está tomando decisiones que favorecen su salud y está tomando decisiones que pues, obviamente que van en contra. Y que son insultos que se van acumulando. Esto funciona muy bien creo que la gente lo entiende muy bien cuando le hablas de inversiones. El efecto compuesto, ¿no? No, aprovecha el efecto compuesto. Bueno, lo mismo pasa en la salud. A día de hoy estamos pagando las consecuencias de 5, 10, 20, 30 años, incluso, bueno, de generaciones anteriores. O sea, al final las facturas se pagan en esto de la salud, ¿no? Sí, siempre. Y si no la pagas tú, y esto no es una cuestión karmática, ¿no? De que no, que la van a pagar mis hijos, ¿no? Si tú juntas dos cuerpos y sale un tercer cuerpo de esa unión, es porque es producto de la unión de dos personas. Y todo ese material genético que tú estás heredando, pues obviamente viene con las consecuencias que ya tú estás pagando. Por eso es que cada generación vemos a la gente que enferma antes. De todas formas, si el entorno es tan importante, claro, para la parte negativa es muy importante, pero entiendo también que para la parte positiva. Si te rodeas de un entorno que es positivo, que va abrazando la salud, que va haciendo cosas que son positivas para tu salud, también se contagia. Claro, o sea, yo soy consciente, y esto lo comento siempre, si tú quieres un atajo para cambiar, cambia de entorno. Este es un briconsejo fácil, ¿no? Es decir, primero cambia de entorno. Si quieres cambiar rápido. Pero para la mayoría no voy a decir que es imposible, pero será de lo último que podrán cambiar. Por el trabajo, por tus amistades, y tampoco se trata aquí de echarle la culpa, ¿no? De hecho, lo hablaba ayer con un amigo que entrevistaba, porque es la famosa teoría de los 5 monos, ¿no? Tú puedes determinar cómo el comportamiento de un mono viendo a los otros 4. Yo puedo saber cómo es Mitchell en promedio, ¿no? Viendo a tus 4 mejores amigos, las 4 personas más cercanas a ti. Pero no se trata entonces de que tengamos que desechar a los amigos, porque tú también tienes una influencia sobre ellos. Así es. Entonces, hacerse responsable de, ok, no dejo que estos me influyan de mala manera y que también yo aporto a ese círculo de amistades. Lo fácil sería, pues me abstraigo me saco de aquí y me introduzco en el grupo de amistades que sí, que tienen mejores hábitos y estilo de vida. Y tarde o temprano, si tú te juntas con gente que come bien, que se acuesta temprano, que se mueve, que hace ejercicio, tarde o temprano o eres el raro, que esto en algún grupo lo he visto, o terminas adaptándote. ¿Qué es el método R10K? Vale, nosotros lo que hemos hecho, bueno, a lo largo de tantos años trabajando con tantas personas con sobrepeso y obesidad, en el pasado trabajábamos con lo famoso, ¿no? Lo típico, contando calorías, más comidas, activas el metabolismo y todos los mitos que hay detrás. Nosotros lo que hicimos es elaborar un protocolo a 3 meses, durante el cual hacemos, trabajando en distintas aristas, que la persona mejore su salud metabólica, su salud hormonal, que recupere su salud y que la consecuencia sea la pérdida de peso. O sea, nosotros no nos enfocamos en hacerte atravesar un déficit energético, ponerte a pasar hambre para que pierdas peso, no.
Mejoramos la salud hormonal, la salud metabólica, trabajamos con unas analíticas, dependiendo de la disponibilidad de cada cliente, de aproximadamente 40, 50 parámetros, y en base a eso trabajamos en distintas áreas del estilo de vida para ganar salud. Tú mejoras la salud metabólica y la salud hormonal y automáticamente, y es espectacular. O sea, yo he visto gente perder de 2 a 4 kilos en un par de semanas. ¿Cuál es el caso más gore? Hablábamos antes de un caso muy gore que viviste. ¿Cuál fue? Un chico que perdió 70 kilos en 2 años. Pero el cambio no únicamente físico. El cambio a todos los niveles fue espectacular. O sea, es increíble ver, te lo comentaba antes, ¿no? Pero al final creo que la forma más fácil de cambiar en general muchos aspectos de tu vida es empezar por trabajar tu cuerpo. Tú empiezas a trabajar tu cuerpo y enseguida muchas cosas a tu alrededor van a empezar a cambiar. Y esto era una persona que ya le estaba afectando en su propósito de vida, que era, él es piloto de avión, y al ser pilotos de avión de emergencias aéreas, ya no estaba entrando en el traje, no estaba entrando en la cabina del avión. Y ahí fue cuando él me buscó, ya venía él haciendo cambios, y ahí fue cuando me dijo: David, es que puedo perder mi trabajo. Lo que hablábamos antes. El dolor. El dolor. No de la obesidad. O sea, fíjate que él, de hecho, él lo narra, él lo entrevisté para el podcast, y él lo narra. Él no se podía ver los genitales, no se veía los pies, no se podía agachar a atarse las trenzas, no podía subir unas escaleras sin cansarse, no podía todo lo que una persona normal puede hacer. Pero para eso no fue suficiente. ¿Cuál es el viaje que hace una persona por este método? Porque entiendo que, claro, lo hemos contado así como la teoría, pero esto es un viaje que tiene que hacer el personaje por esa historia. Generalmente la primera semana es lo que más cuesta, porque es la semana de adaptación. La semana de introducirse a ese nuevo estilo de vida. Y es curioso, te voy a contar de hecho la anécdota que tuve con una... Ella es médico, oncóloga. Sí, sabe de qué va la película, ¿no? Sabe, bueno... Aparentemente. En la teoría. Mira, es curioso porque ella no tenía obesidad, ella tenía 6-7 kilos de sobrepeso. Es curioso porque ella, cuando tenía hambre, ella lo que hacía era bajar a un Oxxo, un 7-Eleven, cogía algún snack, se lo llevaba a su apartamento, lo abría. Ese era su literal. O sea, ella no compraba comida, no se preparaba comida. Me da hambre, bajo, agarro un snack, pago, y yo, joder. Y llevaba así, no lo sé, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Sobrepeso, fumadora. Y ella, te lo cuento porque ella la primera semana, por eso te hablaba de la primera semana, ¿no? Nosotros lo que hacemos dentro del protocolo, la primera semana lo llamamos semana de check-in o chequeo. Yo hago muchas analogías con los aviones. Y en esa primera semana nosotros hacemos que la persona haga un registro de lo que come. Y ella se molestó y me dijo: David, tú no me puedes hacer que yo pase una semana más comiendo la forma en la que como. Y yo le dije: bueno, vamos a agendar una videollamada. Yo me veo en 1 a 1, en sesiones 1 a 1, con cada cliente, a pesar de que tengo equipo, ¿no? Nutricionistas, entrenadores, etc. Le digo: agendemos una llamada y lo hablamos. Agendamos la llamada y yo le digo, se me escapa el nombre ahora mismo de ella, Silvana. Yo le digo: te quiero fuera del programa. Porque ella no entendía, yo entiendo, ¿no? Ella no quería hacer esa semana de registro. Porque ella no entendía el por qué yo le hacía seguir comiendo de la forma en la que había comido durante 6, 7 años, que era la que la venía enfermando, literalmente hablando, porque te lo decía antes, el sobrepeso es la expresión física. Y yo le dije: mira, si tú no estás dispuesta a hacerlo, no hay ningún problema, yo te devuelvo el dinero, no te quiero dentro del programa porque me vas a causar un problema a mí y un problema a mi equipo. Ella me lloró, me pataleó, yo le expliqué el porqué de lo que tenía que hacer. Y le dije: si tú estás aquí, hay 3 cosas que tienen que coincidir. Que tú confíes en mí, que confíes en mi equipo y obviamente en el programa, y que confíes en ti. Entonces yo en ese momento le pedí que simplemente confiara en el protocolo y confiara en mí. Uh-huh. Tú regístralo y vas a entender el porqué. Ella obviamente ya en los primeros días lo había entendido. Se dio cuenta lo mal que estaba comiendo. Pero como la gente no se detiene, y esto me pasa mucho,
La gente me dice, David, no sabía lo mal que estaba comiendo. Y pueden llevar 5, 10 o 15 años comiendo así. Y no se habían parado a mirar lo que ponían en el plato. Entonces suele ser la semana más complicada. También porque al inicio le hacemos que se tomen fotos. Y no es por un tema de porque yo quiera tener transformaciones, porque al final pues son cosas que no se publican si no hay aprobación de la persona. Pero porque yo necesito que se vean. Me han llegado personas, sobre todo mujeres, ¿no? Que no se pueden ver en el reflejo de una vitrina de una tienda. Y sabes que yo voy por un mall y no me puedo ver ni siquiera en una vitrina. Y claro, a esa persona tú le haces que se tomen fotos, la pasan mal, Michel. Hostia, es como mirarse en un espejo, nunca mejor dicho. O sea, el que esa chica viese lo que estaban comiendo de los snacks que estaba haciendo al día, es mirarse en un espejo que no nos suele gustar. Es que lo fuerte es eso, que no nos suele gustar. Y es curioso, ¿no? Porque la decisión, ¿quién la toma? Es uno mismo. Pero cuando lo ves, y en PNL hay una práctica que es espectacular, que a mí me gusta, que es la tercera posición. Claro, cuando tú lo ves desde afuera, cambia por completo. Y hasta que la persona no ve desde afuera cómo está comiendo, porque no lo ha registrado, no ve desde afuera cómo se ve, porque es distinto. Cuando tú te ves frente al espejo, te vas viendo todos los días y no te das cuenta, no te das tan rápido cuenta de cómo va cambiando tu cuerpo. Y es curioso, ¿no? Porque esto me lo preguntan mucho, cómo una persona puede llegar a obesidad mórbida. Y ya, porque baja en el día a día, no vas notando esos cambios más sutiles y cuando ya te das cuenta, ya tienes 50 kilos de más. Esto no sé de dónde lo escuchaba, pero era como si vieras una película de tu vida. Los espectadores tienen muy claro que va a ser el asesino el que está en el armario con no sé qué. Es decir, tú estás viendo la película de tu vida y tú dices, joder, pero no ves que está... Y tú estás siendo el protagonista y dices, no, voy a bajar al sótano, que seguro que aquí hay más seguridad que en la parte de... Qué buena, no lo había visto así. Es una metaposición de decir, hostia, voy a verme desde allí, pero como una película. Y a mí me pareció súper claro. Dije, hostia, qué bueno, es verdad. Cuando ves la película dices, ¿no ves que fue el asesino con el mayordomo con la llave inglesa, macho? ¿No lo ves? Y uno de fuera, claro, estás casi que le gritas, ¡no bajes! ¡No bajes al sótano! Y el otro, voy al sótano, que voy muy bien. Dice, voy a comerme otro snack, que yo creo que esto es lo mejor que puedo hacer en mi vida. Sí, yo creo que es un poco así. O sea, es bastante fuerte la imagen que estás describiendo un poco de una chica que no se quiere ver en el reflejo del cristal. Es muy fuerte. O sea, que eso tiene que ver también con aceptación de decir, de que yo estoy haciendo algo mal, lo sé, pero, hostia, no sé si es que no tengo tiempo para hacer nada, no sé si es que no tengo energía. Es que cambiar un hábito, yo creo que es lo más jodido que hay cuando el hábito está muy instalado, ¿no? Y es curioso porque, claro, el título de mi libro, que es Tienes el cuerpo perfecto, fue una lucha con la editora porque roza o da la sensación de que va de body positive, ¿no? De aceptación. Pero se trata de eso, se trata de, para cambiar, primero tienes que ser capaz de aceptar, porque al final es consecuencia de decisiones que tú tomaste. O sea, no es que la diabetes, por eso te hablaba antes, no es que la diabetes tipo 2 te llegó. Y fue un gen que se activó porque, no sé, te cruzaste con un gato negro en la calle. O sea, no es casualidad, no es azar. Tú trabajaste para que eso sucediera. Tú insultaste a tu cuerpo de múltiples maneras durante 5, 10, 15, 20, 30 años y pues sí, llegó el diagnóstico. Ahora, ¿qué haces con eso? Te tienes que hacer responsable. Entonces, tienes que aceptar primero, yo llegué hasta aquí, pues porque hice todo esto. No vale la pena entrar en el pasado y fustigarte la culpa porque haces más daño. Ok, lo acepto y empiezas a trabajar. Pero lo único que existe es el momento presente. Ni te puedes adelantar a lo que viene porque luego hay gente que se mete en la película. Me estoy muriendo, me voy a morir, o cuánto tiempo me queda. Joder, bueno, empecemos a trabajar. Ya el que te quede ya veremos, pero... Claro, entonces yo creo que el trabajo estás allí, estás en el pasar por la aceptación para poder iniciar el cambio. No puedes iniciar un cambio si no aceptas lo que eres a día de hoy, o sea, con lo que tienes. Trucos de aceptación. Uno, por ejemplo, es escribir las cosas que estás comiendo en un sitio. Otro, lo que decías de las fotos. ¿Tenéis más truquis que obliguen un poco a mirarse a un espejo y hacer Alcohólicos Anónimos de decir, sí, soy alcohólico, venga, que sí, joder, David, que sí, que soy alcohólico? Mira, lo que te decía antes, o sea, yo creo que si para la persona no es un problema, obviamente no se puede entrar. Así la persona, a mí hay gente que me llama y me dice, David, es que tengo mi padre o mi madre o mi abuelo o un amigo. Pues que me contacten ellos, o sea, yo no puedo ir a decirle, mira, tú tienes un problema.
Me pasó un caso puntual, ¿no? De una persona y es que yo aluciné. Era el caso que te contaba, ¿no? Sobrepeso, hipertensión, hígado graso, diabetes tipo 2 y me decía, yo me siento fenomenal. Y yo le dije, pues bueno, no hacemos nada. Le dije, no te voy a hacer perder el tiempo porque lo que yo te voy a ofrecer no tiene sentido para ti porque para ti no es un problema. Todos esos diagnósticos. Entonces, trabajo de aceptación, yo creo que entender de que todo lo que has hecho tiene una consecuencia, de que tú estás viviendo las consecuencias y que tienes que hacerte responsable. Pero tienes que saber primero entender qué es lo que tienes, que el sobrepeso, la obesidad es una enfermedad, que has llegado allí por decisiones propias, más allá que el contexto influye, tus padres, tus amistades, pero tienes que asumir la responsabilidad. Y luego un trabajo interesante, a mí me gusta que la gente haga el... ¿Llegaste a ver la serie de Two and a Half Men? No. No, nunca, en Warner, muy conocida. Pues se me la apunto. Bueno, es muy vieja. Bueno, me gusta ver cosas viejas, tampoco ¿sí? soy un niño. Pero bueno, más o menos de nuestra generación. Había un personaje que él hablaba siempre, él no gastaba, porque él ahorraba para el Alan del futuro. Y él decía, no, es que esto, claro, luego vivía del hermano, ¿no? Pero bueno. Él decía, no, es que esto no lo puedo gastar, no tengo dinero porque estoy ahorrando para el Alan del futuro. Y es curioso porque siempre para esa versión del futuro todo es más fácil. Entonces yo intento de que la persona primero describa lo mejor que puede todos sus hábitos. Todo, o sea, desde que te despiertas hasta que te acuestas. Todo lo que haces, bien o mal. Da igual que para la persona sea bueno o no. Y luego que describas a ese yo del futuro. Porque cuando te das cuenta de que lo único que te aleja son, obviamente, el tiempo, pero son los hábitos, si tú eres capaz de describir a esa persona que tiene esos 10 kilos de menos, qué hace, cómo piensa, cómo respira, cómo duerme, y es brutal. La persona es capaz de decir cómo duerme y se da cuenta que no está durmiendo como esa persona. Cómo come o qué elige cuando va al supermercado y se da cuenta que no está eligiendo como esa persona. Y aquí hay un trabajo a nivel psicológico que es espectacular porque, claro, no solamente te das cuenta de que no estás viviendo como esa persona de 10 kilos, sino que si tú entiendes de que todos esos hábitos, lo único que tienes que hacer, lo único, y por eso no es difícil quitarle a una persona 30, 50, 70 kilos encima. Lo único que tú tienes que hacer es recoger todos estos hábitos e integrarlos en tu tiempo presente y esperar los resultados. Es poner, aprovechando la analogía con las plantas, es poner la semilla y tu trabajo es sembrarla. Es tratarla bien, ponerle agua, sacarla al sol si es de sol, ponerla a la sombra si es de sombra. Y el tiempo es lo único que tú tienes que esperar para llegar a convertirte en esa persona. ¿En qué cambian las mujeres que han estado contigo? ¿En qué cambian una vez que han conseguido eso que es un número, que es bajar 8 o 10 kilos? ¿En qué cambian su vida? ¿Qué cosas has visto de decir, joder, es que ha empezado a hacer cosas que... Mira, a mí uno de los casos que más me impresiona es esta chica que te comentaba de México, que ya le encantaba bailar. O sea, le hacía una ilusión y se veía. Me decía, David, a mí me encanta, a ella le gusta mucho bailar salsa. De hecho, siempre se acuerda de mí y siempre me escribe. De hecho, de los casos así como que te he mencionado, tengo relación cercana. No les conozco en persona porque trabajo online. Pero tengo una relación cercana y me gusta que cada tanto se acuerden de mí y me cuenten cómo les va en la vida. Pero esta chica amaba bailar y había dejado de ir a bailar primero por una inseguridad, por una creencia, y ella sentía que no la elegían. Realmente estamos hablando de una persona con obesidad. Y ella sentía cierto rechazo. Si era o no era, o si era una creencia, no lo sé, pero bueno, era lo que ella sentía y es válido. Para mí fue la ilusión, de hecho está grabado en el testimonio, la ilusión de su cara, de su rostro, al decir, he vuelto a bailar. O sea, ya para mí eso valía cualquier número que pudiese decir la báscula, y para ella ni hablar. O sea, recuperar la ilusión o recuperar un propósito, como el de este chico también, ¿no? Poder conservar su trabajo. Creo que es lo más bestia que yo veo en la gente cuando cambia. O sea, que hayan podido reconectar con algo con lo que perdieron conexión,
es curioso porque esta chica, sus dos aficiones se estaban viendo en peligro por su obesidad. Porque, bueno, obviamente el bailar no es únicamente una cuestión de que te elijan. Que le duelen los tobillos, le duelen las rodillas, no rinde lo suficiente, se cansa, etcétera, etcétera. Su segunda afición era volar. Cuando llega el punto en el que no cabes en un asiento de un avión, o sea, o pagas 2 asientos o no viajas. O sea, claro, cuando le quitas a ella esos 2 propósitos de su vida, llegas al punto de dolor y es curioso porque ella ni siquiera me escuchó a mí a través de un podcast. Escuchó que alguien, un médico mexicano, me había mencionado a mí. Y ella, o sea, es brutal, se me ponen los pelos de punta porque lo recuerdo como si fuese ayer. Yo estaba en Cancún. Es curioso porque ella vive en Playa del Carmen y yo estaba en Cancún en esa época y nunca coincidimos. Y ella me llama y me dice, David, escuché, no sé quién eres tú, escuché de ti en un podcast y decidí probar. Ella venía a hacerse una bariátrica y un balón gástrico, si no me equivoco, pero dos intervenciones quirúrgicas. Ya había recuperado el peso que había perdido en ambas. Y ella me dice, es que no sé ya qué hacer y eres mi última oportunidad. Y yo le dije, hagamos algo. Yo te propongo, tú confía, apúntate al programa. Yo te propongo, obviamente esta mujer tenía 40, 50 kilos de sobrepeso, que nos enfoquemos en perder 10 kilos en 3 meses. Si tú no lo consigues, y obviamente llevas un registro de todo lo que hagamos y cumples con lo que nosotros vamos a hacer, yo te devuelvo todo tu dinero. Y ojo, es una garantía que no le he ofrecido a ella nada más en la historia que llevamos trabajando con personas con sobrepeso. Es una garantía que le he ofrecido a mucha gente porque sé que es la única forma de que yo haga que esa persona tome acción. Porque a mí el dinero realmente no es lo que me interesa a mí detrás de ese proceso de pérdida de peso. A mí lo que me interesa es que la persona tenga compromiso. Porque luego hay gente que tiene el dinero y el dinero le da igual, te lo pagan y a las semanas desaparecen. Y tú dices, ¿cómo es posible que pagues porque la asesoría tiene un costo? ¿Cómo es posible que pagues toda esta cantidad de dinero y no te comprometas? Y es porque no es su prioridad. Y esa fue la única forma de que ella confiara en mí. Al final, bueno, lo dicho, estuvo 4 meses, perdió, no sé si 24, 20 y poco más de kilos. Y recuperó, pues obviamente, parte de lo que había perdido. Que yo hace 1 año y medio que no bebo nada de alcohol. Y no es que bebiese mucho, era bebedor social, digamos, de quedar con los colegas, echarme un vino, unas cervezas y tal. Y he dejado de beber hace 1 año y medio y mucha gente me pregunta, pero tú tampoco bebías mucho, ¿por qué dejar de beber si al final echarte una copa de vino y tal? Y yo digo que es conquistar un hábito, que para mí es súper importante conquistar un hábito. Es decir, hostia, he sido capaz de vencer a la resbaladiza cuesta del mal, de llevarme a comerme el snack o a comer no sé qué, y me parece que me ayuda. Pero veo que hay otra cosa que puede ayudar a todas estas personas que se acercan a ti, que me parece muy relevante y más relevante que eso, que es la autoestima. Es decir, ¿qué hace una persona que tiene autoestima? ¿Y qué no hace una persona que no tiene autoestima? Es que, claro, una persona, generalmente te das cuenta que falta autoestima. O sea, detrás del sobrepeso me atrevo a decir que, si no todos, casi todos, es un problema de amor propio. Porque creo que el mayor acto de amor propio que uno puede hacer por uno mismo es cuidarse. Y si no te estás pudiendo cuidar, ahí hay algo que falta. Y luego te das cuenta que esto es interesante porque como hay esa carencia de una emoción, ¿cuál es la vía más rápida para tú sentirte aliviado de esa carencia que es falta de amor propio? Es la comida. Hay muchas, ¿no? Desde dopamina barata, pueden ser las redes sociales, sí. Comida, bueno. Entonces, cuando tú corriges eso, pues obviamente ahí cambia la fórmula porque en lo que la persona recupera ese amor por ellos mismos es que hacen lo que sea. Hay una cosa que repite mucha gente que intenta perder peso y demás, que tiene ansiedad por comer. La ansiedad. Hostia, tengo ansiedad, macho, es que no me puedo aguantar, tengo ansiedad. ¿Para eso qué fórmula tenemos? Mira, lo que yo sirvo, o sea, lo que a mí me funciona con los clientes que tenemos es trabajar en base a la densidad nutricional. Es curioso porque cuando entiendes el por qué la ansiedad y los antojos, que no es más que un intento de tu cuerpo de que tú le des nutrientes, y tú vas y lo solucionas dándole justamente lo que tu cuerpo te pide, esto por la hipótesis del apalancamiento de las proteínas, tu cuerpo por encima de todos los nutrientes le da prioridad o pareciera darle prioridad a las proteínas. Te voy a hacer una analogía. Imagínate que tú estás construyendo tu casa.
Y tú todos los días tienes que ir a la urbanización, llamas al constructor o a la constructora y te envían material. Tú estás construyendo tu casa, en la primera hora de la mañana llega un camión y te llegan 2 bloquecitos y alrededor un montón de paja. Y tú dices, vale, tengo que quemar toda la paja, la retiro, la tiro, agarro mis 2 bloques y los pones. Levantas el teléfono, vuelves a llamar a la constructora. Me tienes que mandar más bloques, si no, no puedo construir. Vuelve a llegar la constructora, 2 bloquecitos o 3 bloquecitos y un montón de paja. Y llega, joder, otra vez que quemo la paja, la tiro, agarro mis 3 bloques y vuelvo. Y así todo el día. Cada vez que tú necesitas, tú vas a llamar. Eso es básicamente lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos pide a primera hora del día, para esa primera comida, nos pide nutrientes. ¿Qué hace la persona? Va y se bebe un café, un jugo de naranja y una bollería. Y tu cuerpo, joder, con bueno, hambre otra vez, antojos. Porque tú le acabas de dar un montón de calorías, pero de nutrientes poco y nada. Y él hace lo mismo que te decía. Tiene que quemar la paja, la desecha, baja al baño, se queda con los pocos nutrientes que le has dado, pero es que tengo que volver a llamar a para que me dé nutrientes. ¿Qué hace la persona? Pues está en medio del trabajo, baja a la cafetería, otra bollería con otro estimulante seguramente del sistema nervioso. Otro pico de azúcar, muchas calorías que no vas a utilizar porque encima estás sentado, quemo la paja, me quedo con los bloques. Hasta allí ni tan mal, porque hasta allí lo que hace es almacenar grasa en forma de energía y todo bien. Tú, como quieres levantar tu casa, estás en la urbanización y empiezas a ver las casas de los lados. Y dices, joder, pero es que esta, capaz si yo le quito un par de bloques, ni se da cuenta. Y vas a empezar a buscar los materiales que tú necesitas en tu entorno. Y exactamente sucede esto también con nuestro cuerpo. En una necesidad de aminoácidos, tu cuerpo va a degradar la masa muscular. Terminas con una persona con obesidad sarcopénica, perdiendo masa muscular. No me está entregando minerales, tampoco a través ni de la comida ni de la bebida. Voy a los huesos a buscar los minerales que necesito. Tienes una persona con obesidad, sarcopenia y osteopenia. Tienes una persona, paradójicamente, con sobrepeso, sobrealimentada, pero desnutrida. Entonces, claro, es que el cuerpo es perfecto. O sea, de verdad, el cerebro es lo más maravilloso. Nuestro cuerpo es la máquina perfecta. Los tontos somos nosotros. Y yo digo, independientemente de lo que crea la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, cuando tú entiendes de que se nos prestó este vehículo y que tiene un mantenimiento y que tú no se lo estás dando y vas a pagar las consecuencias, tú vas a los Estados Unidos y entras en una urbanización en Orlando, en Florida, en donde sea. Y yo lo llegué a ver. Ves a la persona que casi no cabe en el auto puliendo la latonería como si no hubiese mañana. Y yo digo, ¿y el mantenimiento tuyo qué? Ves a la gente con su auto perfecto, de lujo, pulcro, y con un físico, y tú dices, ¿y cuándo te toca a ti ir a la tonería y pintura? Entonces, independientemente de lo que la gente crea, a mí eso me da exactamente igual, ¿no? Aquí respeto cualquier religión o creencia. Tu cuerpo es tu vehículo y tiene un mantenimiento y tiene cosas innegociables. Y esto en la última parte del libro lo explico. Si tú eres Homo sapiens, si eres Homo sapiens sapiens, independientemente de con lo que se identifique cada uno, ya eso es otra historia, tienes unas bases que para nuestro cuerpo son innegociables. Si tú no se las estás dando, vas a pagar las consecuencias. Tarde o temprano. Aquí lo único que nos aleja es el tiempo. Yo estos días le mandé un reel a mi hermanito, porque lamentablemente fuma, pero que sea un poco consciente y cambie sus hábitos. Le mandé el reel de un cardiólogo de acá, un cardiólogo pues, que había recibido un chico de 27 años con un fallo al corazón. Y él dice, claro, ok, le salvé la vida a pero no todos llegan. 27 años. Y digo, la gente no se da cuenta. Claro, lo que te hablaba antes, un mal hábito, pero no duele. Y te ponen en el sobre, fumar mata, y te ponen fotos terriblemente feas.
Una persona que ha descubierto cuáles son sus hábitos porque los ha escrito, empezáis a darle una pauta. ¿Dónde se empiezan a encontrar las barreras y los principales miedos en el camino? Es decir, porque cuando la gente abandona, hay gente que lo deja, hay gente que dice, oh, hostia, cambiar ahora eso. ¿Dónde están los obstáculos del camino? Mira, te lo decía antes que en el entorno. Y más allá de ese entorno, como fuera de casa, incluso dentro de casa. Una vez con una madre, ella me decía, no, David, pero es que, ¿y cómo hago si mis hijos me lo piden? Y yo no recuerdo ahora mismo el nombre de ella. Y yo le decía, pero ya va, ¿qué edad tienen tus hijos? Ah, no, 8 y creo que 8 y 4 o algo así. Y ellos deciden qué es lo que tú compras o dejas de comprar. O sea, no sé cómo será en tu época, pero en mi época mi madre, yo comía lo que comía, que es lo que preparaba mi madre. Así es. Y yo te lo juro, o sea, yo quedé alucinante. Yo le decía, pero ¿y quién compra la comida en tu casa? Pero ¿cómo hago si...? Y me pasa también con muchos maridos, con los esposos. Entonces, claro, en una oportunidad, de hecho, tuve hace poco una chica que su propósito era... Tenía sobrepeso, pero tenía que revertir síndrome de ovario poliquístico, que al final era lo que te decía, ¿no? El sobrepeso es la expresión. Detrás hay muchos problemas hormonales. De hecho, hace poco se le acaba de cambiar el nombre de síndrome de ovario poliquístico porque se dieron cuenta que había un componente metabólico y hormonal detrás que no se estaba atendiendo. Entonces, claro, el problema de esta chica era aquella que quería quedar embarazada y tenía que revertir resistencia a la insulina y tenía que mejorar su salud hormonal. Hasta allí bien, ella estaba dispuesta y tenía un buen propósito. Yo esto es algo que también trabajo con los clientes. A mí no me sirve que a mí me digan, quiero perder 10 kilos de peso. Yo necesito que tenga un peso mayor, porque si no es un número. Y claro, ella es curioso porque, claro, ella me decía, David, es que veíamos que en los registros de alimentación había algo que no estaban haciendo bien. Y yo le digo a la nutricionista, le digo a la que le correspondía a ella, le digo, tienes que averiguar el por qué no está cumpliendo con lo que le hemos planteado. Y me dice, David, es que me dijo que era el esposo que hacía las comidas. Y entonces, claro, agendo sesión con ella, me siento y le digo, creo que tu esposo tiene que entender que para traer un hijo al mundo son los dos que participan. No es que tú corriges tu problema de salud hormonal, tú pierdes peso, porque eres tú la que queda embarazada. Él también va a aportar lo que le toca aportar, ¿no? En Venezuela tenemos un dicho que a veces va a sonar feo, ¿no? Pero es el dicho, no es una frase mía. Que están solo para poner el huevo y nada más. Entonces, claro, cuando yo le hice entender eso a ella la siguiente sesión se presentó con el marido. Yo sabía que me pasa mucho. Veo la videollamada y está ella allí. Y vamos hablando, va surgiendo la conversación y yo le digo, tu marido está por allí. Me dice, sí, está aquí atrás escuchando. Y ¿Ah, yo, sí? ¿Te pasa mucho? Sí, me pasa mucho. Y le digo, dile que se una. Porque si esto es una cuestión de... No es que tú quieres quedar embarazada y estás esperando el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo es él, ¿sabes? Tiene forma, se ha hecho hombre. Claro, eso. Y yo lo hablé con él. Yo le dije, o sea, tú tienes que entender que tú tienes que apoyarla. Y es que es brutal porque, de hecho, tuve un hombre en una asesoría que era lo contrario. Él quería perder peso, ella ya estaba en muy buena forma física, tenía un muy buen estilo de vida. Y es que el cambio de él, ¿cuál era su nombre? No sé si era Ricardo. El cambio de él fue espectacular, pero porque la tenía allí apoyándola en todo momento. Entonces me he dado cuenta que muchas veces te sabotea es tu propia familia. Seguramente por inseguridades de la persona que está alrededor. O sea, porque seguramente él no sería capaz de bajar el peso, es decir, sembrar un poco de duda para que no esté por encima. Suele ser también, o sea, que actuamos por miedos. En la otra persona, dices tú. Sí, en la otra persona. Miedos de la otra persona. Es brutal eso cuando te das cuenta de que porque claro, cuando te enfrentas a ese entorno, a esas personas con las que salía, a mí me pasó, yo salía y bebía igual que tú, ¿no? Cerveza o ron o lo que fuese. Cuando empiezas a salir con ese mismo entorno, te empiezan a juzgar. Sí. Ah, pero tú no eras así, tú antes bebías, ¿qué te ha pasado? Y te das cuenta que muchas veces es porque le estás demostrando que tú eres capaz de hacer algo que ellos probablemente no puedan, aun cuando quieren, que es lo más fuerte. Entonces, claro, hay dos cosas. O es una o las dos, ¿no? Pero o le estás demostrando eso, o sienten que esto es más fuerte incluso. Sienten que están perdiendo a la persona que conocieron. Y claro, cuando no puedes hacer nada en contra de ninguna de estas dos,
el entorno te puede jugar una mala pasada. Se te puede hacer muy cuesta arriba si sigues juntándote y tu entorno no te apoya. ¿A ti cuándo te dolió? O sea, porque decíamos que las cosas tienen que doler. ¿A ti te ha llegado a doler algo para tener que hacer un cambio en este sentido? No, sí, mucho. Me dolió mucho. En 2018 aproximadamente yo tuve un periodo como muy estresante en mi vida. Yo lo que te decía, yo había normalizado muchas cosas, ¿no? Venía sufriendo de migrañas, dolores articulares, problemas en la piel, o sea, te lo puedo mencionar y es con una lista como de 100 cosas. Pero llegó el punto en el que de un mes para otro perdí 6-7 kilos. Ahí me empecé a asustar, me empecé a poner un poco nervioso. Las migrañas se hacían mucho más frecuentes. Ya bebía agua y me inflamaba, me distendía. Algo curioso, los pies se me empezaron a poner naranjas. Yo calculo que era un problema a nivel hepático. Y te digo calculo porque ya lo voy a explicar, pero yo no tuve un diagnóstico nunca. Se me empezaba a tener engrosamiento, que esto también está relacionado en la piel, en algunas partes del cuerpo. Esto está relacionado también con enfermedades autoinmunes. Y llegó un punto en que me empezaron a aparecer heridas en los dedos que no se cierran, que también está relacionado con enfermedades autoinmunes. Yo a día de hoy sé lo que tuve. De hecho, bueno, esto lo he hablado incluso con médicos. Tenía síntomas incluso de algún tipo de cáncer. Yo el problema está en que nunca tuve un diagnóstico porque yo no tenía recursos para pagarme ninguna asesoría o ayuda de profesionales. De allí nació el podcast, de hecho. De una forma egoísta de yo tener a un profesional delante mío durante 1 hora y media, 2 horas y yo preguntarle lo que yo quería resolver. Luego me di cuenta que estaba ayudando a mucha gente, ¿no? Pero ahí, o sea, y esto te lo digo con toda honestidad, yo sentía que se me estaba escapando la vida de mis manos. O sea, cuando yo me di cuenta, de hecho hace poco volví, ¿no?, a subir esa cuesta de Príncipe Pío a Plaza España y yo no podía. O sea, me sentía fatigado a mis, o sea, te estoy hablando de 2018, a mis 30 años. Y dices, ¿cómo una persona de 30 años se puede sentir así? Yo ahí dije, aquí hay algo que no anda bien. Y claro, cuando me empezaron a salir las heridas, cada vez tenía más síntomas, no podía comer nada, porque me distendía, las migrañas cada vez más frecuentes, pues hasta 5 días sin ir al baño, tenía que optar por enemas, o sea, te lo juro, sentía que se me empezaba a venir la vida encima, perdía masa muscular a una velocidad brutal. O sea, mi media de peso es 74, 76, más o menos mi promedio. Llegué a pesar 66, 67. Ostras. Y entrenando y comiendo bien. O sea, no fue que dejé de entrenar y ni comer bien. Entonces, y claro, ahí es cuando el entorno también, lo típico, ¿no? Te empiezan a juzgar o a criticar y te lo hacen aún más jodido. Recuerdo que ir a casa de un amigo, que ojo, yo a día de hoy entiendo que hay una intención positiva detrás de cualquier comentario. Me dijo, es que parece un espantapájaro. Claro, yo estaba delgado, estaba demacrado y encima vestido como con la ropa de invierno que te hace ver como mucho más holgado. Y yo dije, joder, es que estoy mal. Y te lo juro, o sea, yo tengo un par de fotos, de hecho las tengo colgadas en Instagram, de cómo yo me veía y era ver, y de hecho tengo una foto que llegué a rescatar de ese último año que estuve en Venezuela, y tenía cara de enfermo. Y yo decía, ¿por qué nadie me lo dijo? O sea, yo es ver esa foto y es que yo estaba muy mal. Tenía unas ojeras negras brutal. Y eso, o sea, a nivel de apariencia, yo a día de hoy, o sea, veo una persona y ya hay indicadores que te dicen, esta persona bien no está. Y yo no era que no me veía muy bien, me veía terriblemente mal. Y claro, cuando llegas allí te das cuenta que o te haces responsable o hay que aceptar la consecuencia definitiva. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina a morir de éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Y desde ese punto hasta ayudar a otras personas a cambiar ese hábito, ¿qué viaje hiciste? Mira, yo tardé aproximadamente 5 años en recuperar al 100% mi salud, porque iba como pollo sin cabeza, lo he explicado en varias ocasiones. De hecho, a raíz de eso fue que decidí escribir este libro, porque ya había escrito otro, pero quería como concentrar un poco todos mis aprendizajes y basarme obviamente en toda la ciencia que había descubierto gracias a entrevistar a muchos profesionales.
Yo entiendo, o sea, a día de hoy estoy convencido de que no, con todo el conocimiento que tengo y el acceso a los profesionales a los que puedo acceder, no hubiese tardado tanto, eso estoy 100% seguro. Uh-huh. Y me ha ayudado justamente porque ya para ese entonces nosotros ayudábamos a personas a perder peso. Pero lo hacíamos a la vieja escuela, contando calorías, 5 comidas al día para acelerar el metabolismo, bla, bla, bla. Ya obviamente todo eso que me permitió haber atravesado a mí en experiencia propia, porque yo nunca tuve sobrepeso. Pero yo era lo que se conoce como una persona metabólicamente obesa. Delgado, pero metabólicamente obesa. Entonces viví en carne propia lo que vive una persona con sobrepeso sin tener el sobrepeso. O sea, incluso la fatiga de sentirme con 30, 40 kilos de más porque sientes que el peso encima a pesar de no tenerlo físicamente. O sea, el no poder subir la cuesta de Príncipe Pío a Plaza España a tus 30 años tienes un problema serio de salud. Y eso fue lo que me permitió cambiar la forma en la que ayudaba a otras personas. Ayudar a otras personas, me decías antes, lo hacía de alguna forma egoístamente. Pero es verdad que cuando comienzas un proceso de cambio tienes que tener un punto egoísta. ¿Lo ves en tus personas que ayudas, sobre todo en chicas que ayudas? Es que yo creo que para todo, o sea, si el cambio empieza de ti, si estas madres con las que yo he trabajado llegaron a ese punto justamente porque dejaron de pensar en ellas primero, tienen que recuperar eso, tienen que recuperar ese, que luego está mal visto, pero si no trabajas por lo tuyo y no te pones de primero, es que parece incluso paradójico, ¿no? De que tengas que poner al mundo primero y te descuides tú en el camino, ¿no? De pensar de que tú puedes cuidar a los demás, pero tienes que cuidar de ti. Yo esta analogía la he hecho muchas veces. Cuando hay una despresurización en un avión, imagínate que tienes a tu hijo, tu hija, a la persona que más amas, a tu lado. Que como intentes ponerle la mascarilla a esa persona y en el proceso pierdes el oxígeno tú, es que se mueren los dos. Por no ser egoísta. Y te lo pone en la planilla de emergencias del avión. El avión te muestra 2 personas, casi siempre un adulto y un niño, y te muestra cómo el adulto se pone primero la mascarilla y luego le pone la mascarilla al niño. ¿Es un acto egoísta? No, es un acto más bien inteligente. Porque tú puedes amar mucho a tu hijo, tu hija o quien te esté acompañando en el avión. Pero si en un intento de desesperación fallas. Bueno, esto hay un caso muy conocido que pasó yo me entrené también en algunas épocas de mi vida, me obsesioné con la respiración y me certifiqué en freediving, en buceo a pulmón. Y hay un caso muy conocido de justamente esto, ¿no? Un chico, creo que era el chico que estaba intentando romper el récord, o la chica, o al contrario. Y la otra persona intentó irla a buscar, y en el proceso de irla a buscar, pues terminaron... Creo que murió uno y sobrevivió el otro. Bueno, es bastante trágica la historia. Entonces, claro, aquí tiene que haber un acto egoísta de decir, bueno, me cuido primero yo y luego puedo cuidar al que tengo al lado. Si no, es que terminan muriendo los dos. ¿Cuál es el mayor error que cometen las personas que empiezan el camino de quitarse esos kilos para cambiar un poco su vida? ¿Cuáles son los grandes errores? A mí el que más me preocupa es pensar de que hay atajos. O sea, tendemos a ver atajos. Bueno, a raíz con todo el tema de los GLP-1, que hay gente que piensa que una inyección porque ahora hay versiones en pastillas, le va a solucionar un problema que se causó con estilo de vida. Es peligroso porque primero no te haces responsable de lo que en este momento, de las consecuencias que tienes, no te haces responsable de las acciones que tomaste durante X cantidad de tiempo y que has llegado a las consecuencias, y eso es muy peligroso porque le estás dejando toda la responsabilidad a una pastilla que tiene luego la lista infinita de efectos secundarios. Creo que es el error más grande. Creer de que no hay relación entre lo que hacen y cómo están viviendo ahora. Y luego, bueno, dentro de los cambios en estilo de vida hay muchos errores. Matarse en el gimnasio, o sea, creer que tienen que entrenar toda la semana, creer que tienen que contar calorías, creer que tienen que pasar hambre.
Yo esto lo veo mucho. O bueno, típico, ¿no? Que creen que hay algún suplemento. David, ¿y qué suplemento me recomiendas para bajar de peso? Esto es marketing, o sea, no hay ningún suplemento quema grasa, no hay ningún suplemento detox. El mejor detox lo llevamos con nosotros y nos acompaña, y el mayor agresor es el alcohol, por ejemplo, para ese proceso de detoxificación. Entonces te das cuenta de que, claro, los atajos a día de hoy con todo el marketing que hay es el mayor peligro para una persona que quiere buscar un cambio. Digamos que esto va acompañado de entender qué me está pasando, Alcohólicos Anónimos, hacer un cambio de hábitos. Pero entiendo que en algún momento el ejercicio, o sea, no solamente la nutrición, sino el ejercicio y entender y racionalizar qué pasa cuando comes de una manera y cuando haces ejercicio de una manera, entender que eso te puede ayudar a mantenerlo en el tiempo. El ejercicio es muy importante, el trabajo de fuerza, la musculación, ¿lo trabajáis? Sí, es esencial. Considero que a día de hoy, o sea, cualquier persona que quiera salud y longevidad, que creo que es lo que queremos todos, tiene que tener un trabajo de fuerza de base, por lo menos de 2-3 días a la semana. Me da igual donde lo quieran hacer. Tengo la mitad de nuestros clientes no entrenan en gimnasio, entrenan en casa. Sí. Y es perfectamente viable. El cuerpo, tus músculos no entienden de espacios ni de mancuernas, entiende de estímulos. Y no tienes que pasar toda la semana entrenando. De hecho, ya entre la primera entre 1 y 3 series ya tienes la mayor parte de los beneficios por grupo muscular. Y esto lo consigues con 130, 150 minutos a la semana. Y esto en 2-3 sesiones lo tienes. Nosotros trabajamos con una base un poco más profunda, que es el movimiento. Cuando entiendes de que el cuerpo está hecho para moverse, entiendes de que la base tiene que ser el movimiento. Y recuperar la capacidad de movernos en nuestro entorno. Que luego en ciudades como esta o como muchas otras capitales del mundo es complejo porque las calles son planas, porque si se levanta una baldosa enseguida llamas a la alcaldía o al municipio para que la arregle. Entonces tienes que buscar la forma de moverte un poco más que simplemente patrones geométricamente perfectos. El gimnasio está bien, pero para mí es una capa que tiene que ir por encima del movimiento. Que ojo, no te estoy hablando tampoco de acrobacias, estoy hablando de caminar. Pero caminar con un sentido, caminar con una intensidad, caminar con un objetivo. Que yo creo que tiene que ver también con que sean capaces de hacer de forma excelente las cosas habituales. Es decir, que puedas jugar con tu hijo, con ese hijo que le estás dedicando tiempo, que puedas coger los vasos tranquilamente de la parte de arriba del armario, que no sube los brazos nunca jamás por encima de los hombros, que te puedas agachar, que puedas hacer ejercicio un día que te proponen unos amigos. Es recuperar la funcionalidad de una vida normal. Así fue que yo convencí a mi madre de que entrenara. Y a sus 60 y largos. Ojo, mi madre sí cada tanto hacía pilates, hacía sus cosas. Pero yo un día agarré y le dije, mira, mi hermana, nos las íbamos a llevar a Chile. Y dije, mi hermana necesita que tú te hagas cargo, pues porque mi hermana trabaja, te hagas cargo de mi sobrina. Y mi hermana necesita estar segura de que puede dejar a mi sobrina contigo. Y si tú vas a cargar a mi sobrina, si tú tienes que reaccionar en el momento en el que va a salir corriendo, y ojo, esto es una abuela, pero puede ser un padre también, y tú no tienes la velocidad o la potencia o la capacidad de reacción. Me pasó hace poco ver en un parque de calistenia una señora que asumo que era la abuela de la niña, y literal, Michel, o sea, no pasó ni un minuto. O sea, fue la señora, llegó al parque, saca el móvil, ve el móvil, cuando voltea la niña estaba escalando por una de estas escaleras de los parques de calistenia. Te estoy hablando de una niña de 3-4 años. La niña arriba sin poder bajar. Y yo digo, si tú no tienes capacidad de reacción, si tu único trabajo como padre es hacer que tu hijo no se mate, que sobreviva, literal. Sí, tu fundamental misión. Entonces, claro, yo ahí fue que convencí a mi madre y le dije, tú tienes que estar fuerte, tú tienes que ser capaz de reaccionar, tienes que ser capaz de cargarla si tienes que cargarla. Encima vives en un país sísmico. ¿Qué pasa si empieza a temblar y luego tienes que bajar? Vives en un 7º piso y tienes que bajar por las escaleras. Entonces, claro, cuando se lo planteé así, yo le dije, tienes que darle la confianza a mi hermana de que de que su hija tiene una abuela fuerte. Ahí enseguida, claro, ¿cómo hago? Sí, aparte el amor por los nietos de los abuelos mueve montañas más que por los hijos. Es que bueno, los dos grandes motivadores de la vida son el miedo o el amor. Miedo a que vas a morir, o a que te va a dar cáncer, o a que te va a dar Alzheimer,
A mí hay gente que lo primero que me pregunta, David, ¿y por qué hay tantos niños, sobre todo madres, ¿no? Madres o padres? ¿Por qué hay tantos niños a día de hoy con enfermedades tan jodidas? Pues bueno, de la generación anterior. Oye, ¿qué tuviste que deshacer del David anterior para ser este David? O sea, ¿qué creencias limitantes tuviste que derribar? ¿Qué tuviste que decir a mirarte en el espejo y decir, este es David? Yo me quité muchas etiquetas, muchas creencias. Entendí de que no podía, de cierta forma vivía muy atado incluso a círculos sociales, por lo típico, no es que estudié toda la vida con ellos, es que son mis amigos de toda la vida. Tuve mucho acompañamiento, obviamente, también a nivel psicológico. Tenía muchas etiquetas de lo típico, ¿no? Soy migrañoso, soy estreñido, soy ansioso. Me casé con la ansiedad como si fuera algo normal. De hecho, es curioso que la justificaba. Yo pensaba que yo había sido exitoso por la ansiedad con la que vivía, por vivir aquí. A tope, y tenía checklist y iba... Y es brutal, pues. Esto cuando lo cuento me da hasta vergüenza. Porque yo tenía una checklist y para engañarme a mí mismo, cuando no podía completar una tarea, le ponía un asterisco. Porque me aliviaba saber de que por lo menos estaba trabajando en esa tarea. No falles, estás ahí. Y te metes en claro, cuando empiezas, y yo eso lo he explicado y lo cuento también en el libro. Si yo tuviese que empezar otra vez a recuperar mi salud, yo lo haría al contrario. Yo lo último que trabajé fue la mentalidad. Una de las últimas cosas que trabajé, bueno, obviamente la respiración, me obsesioné a un nivel que es a día de hoy, creo que a lo que más he entrevistado incluso a Miguel Apnea, que es apneísta profesional y todo, me obsesioné. Pero a día de hoy me he enamorado de la mentalidad. Y me doy cuenta, y bueno, a raíz de eso me formé en PNL, y porque me ha ayudado un montón a ayudar a muchos clientes que veo que el problema no está en no saber qué es lo que tienen que decidir, qué es lo que tienen que comer, sino que el problema está aquí. De hecho, hace poco, es curioso porque hace poco me invitaron a dar una conferencia la persona encargada de la conferencia me manda un mensaje y me dice, te tocó hablar de nutrición. Es que recuerdo el mensaje y yo leo el mensaje y yo estaba con mi chica y le digo que me tocó hablar de nutrición, dice. Y yo digo, no me voy a poner a pelear. Yo no voy a hablar de nutrición. Ya esto me pasó en una conferencia en Argentina. Me invitaron y me dijeron, tú vas a hablar de entrenamiento, de cómo el entrenamiento afecta a las mitocondrias. Una historia así. Aburrida, ya esa no voy, ¿eh? El título y la miniatura, no. Chungo, ¿eh? Aburrido, no, lo siguiente. Y claro, yo llego a esa conferencia y yo no le dije nada tampoco a la organización. Llego, bueno, yo estoy aquí. Mi primera gráfica era cómo el entrenamiento de fuerza modifica la salud intestinal. Ya ni me acuerdo qué era lo que querían que hablara. Y la segunda era una X. Yo no voy a hablar de esto. Y hablé del propósito. Y la gente alucinando. Antes de mí habían 2 charlas muy, muy técnicas. Y la gente no conecta si no conectas a nivel emocional. Y en esta me pasó lo mismo. Ella me dice, tienes que hablar de nutrición. Yo veo el mensaje, le digo a mi chica, yo de nutrición no voy a hablar porque a la gente no le hace falta más información, pero se los voy a demostrar. Y ya luego hablé de la capacidad de discernimiento, ¿no? Que a día de hoy se ha multiplicado la necesidad de saber discernir por el tema de la inteligencia artificial. Pero se lo quería demostrar a la gente que ellos no necesitaban otra charla de nutrición. Y agarré y en la primera diapositiva lo mismo, puse charla de nutrición, bla, bla, como si fuese a hablar de ello. Pongo 2 imágenes enormes, una de un plato de comida real, huevos, fruta, aguacate y tal, lo que todo el mundo reconocería, y otra una foto de cereales, snacks, barritas y tal. Y pregunté, estamos hablando de una sala de 300, 400 personas. Okay, ¿quién cree que el desayuno A es el más saludable de los dos? ¡Guau! Todo el mundo. ¿Quién cree que el desayuno B es el más saludable? Nadie. Siguiente diapositiva. Fin de mi charla de nutrición. Porque no te lo decía antes, la gente ya sabe qué es lo que tiene que comer. O sea, es verdad que tenemos ya mogollón de información, ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. El cambio está en hacerlo, en hacer algo, en dar un primer pasito, la siguiente pulgada, ¿no? De la peli de ¿dónde está tu siguiente pulgada? ¿Cuál es la siguiente pulgada? Yo creo que es entender de que vivimos en un mundo de que todavía a día de hoy te ofrece todas las opciones. Tenemos la capacidad de elegir. De hecho, escuchaba ayer justamente a
bueno, una persona que es dueña de unos supermercados aquí muy grandes en Europa, y él decía que si la gente supiera de que podríamos pagar mucho menos por la comida de lo que pagamos ahora y que estamos pagando caro, es porque somos súper mañosos, porque la gente, yo lo he visto esto en el supermercado, agarran el tomate y yo digo, joder, llévate cualquier tomate, si es un tomate igual, mientras no tenga gusano. Y él dice, como la gente cada vez busca alimentos perfectas, brillantes, con una medida, claro, la cantidad de desperdicio que hay en la cadena de producción es que la estás pagando tú. Entonces, yo creo que a día de hoy el principal problema es que la gente entienda el poder que tiene, ¿no?, al elegir algo en un supermercado. Y segundo, que sepa discernir entre lo que te dice el producto, lo que te intenta vender y lo que realmente tú deberías estar eligiendo. ¿Por qué a día de hoy con la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo cada vez incluso una habilidad que es más importante? Porque en los modelos de lenguaje, en los LLM, se estudia esto, se llama la psicofancia. El psicofante es este personaje de la antigua Grecia que se dedicaba a adular para luego meterte la puñalada por detrás o acusarte, ¿no? Esto se estudia en los modelos de inteligencia artificial, porque se han dado cuenta de que funcionan un poco así, ¿no? Te adulan, están de acuerdo contigo, tú puedes decirle, mira, es que quiero montar y es un negocio que tú estás claro de que no va a funcionar. ¡Qué buena idea! Sí, y te hace me alegro de que vayas por te hago un plan. Claro, un business plan. Y dices, joder, claro, entonces esto se estudia a ese nivel y claro, cuando tú te das cuenta de que tú a tu médico, por ejemplo, tiene ese sesgo de, ¿cómo se llama? El efecto halo, ¿no? Tú vas a un médico, tiene la bata blanca, todos los estudios detrás y te contesta con confianza, con autoridad, etcétera. Y obviamente le haces caso, ¿no? Si le estás pagando y estás allí es porque crees en esa persona. En la inteligencia artificial todo esto se está potenciando, porque hasta ahora en las redes sociales, pues obviamente ganaba el que tenía más autoridad, el que tenía más confianza, tú creías en el que tenía el estetoscopio encima, con la bata blanca, lo mismo. Es este sesgo. Si te fijas, la inteligencia artificial lo potencia, porque te contesta rápido, te contesta seguro y te contesta con evidencia científica. Entonces, si tú no sabes discernir entre lo que puede ser verdad y lo que no puede ser, lo que no es verdad, o lo que te puede funcionar, o te pudo haber funcionado, o te puede funcionar en el futuro, pero que no es para ti ahora, estás jodido porque estás condenado en hacer algo que de repente no te va a venir bien. Entonces yo creo que es una habilidad que se puede entrenar, que tenemos que empezar a entrenar, sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Y creo que a día de hoy es lo que realmente hace la diferencia entre una persona que en el mismo contexto tiene salud y está en forma y una persona que tiene obesidad y está enferma, o que tiene sobrepeso y está enferma. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Aquí nos gusta tener una costumbre, que es que el anterior entrevistado o entrevistada da un consejo al siguiente entrevistado y normalmente se suele conectar. El anterior entrevistado fue Héctor Latorre, que es especialista en seducción. No sé si te vendría bien. Vale. Está bien, siempre viene bien. Bueno, está en el mundo del marketing, funciona igual. Más o menos es lo mismo, lo decía. Dice, la venta y la seducción son cosas que se cogen de la mano. Decía que no des consejos si no te los piden, por favor. ¿Qué te parece? No, me encanta. Además te lo decía antes. ¿Sí? O sea, si la persona no quiere ser ayudada, yo no entro. O sea, una persona que no ve, y esto me ocurre más a menudo de lo que me gustaría, ¿no? Porque entiendo que si una persona ya llega a buscar ayuda, o sea, o me contacta a mí o a mi equipo, es porque es consciente que tiene un problema. Pero lamentablemente no todo el mundo lo ve como un problema. ¿Qué consejo le darías al siguiente entrevistado o entrevistada que no conocer de nada? O entrevistados o entrevistadas. ¿Qué consejo le daría? Sí. Mira, me voy a anclar en el nombre de mi libro, que es que el consejo que le doy es que entienda de que tiene el cuerpo perfecto para el estilo de vida que lleva y que se tiene que hacer responsable. Que asuma la responsabilidad y que a partir de allí inicie el cambio. Bueno, apunto.
para trasladarlo puntualmente. Vale, esto se llama morir. Qué peligro. No te preocupes, seguro que lo asumen bien. Que esto se llama morir de éxito. ¿Qué es el éxito para ti, David? Qué buena pregunta. Para mí, creo que el éxito es simplemente progresar, ¿no? O sea, creo yo que, de hecho lo hablaba con alguien ayer, con Marcos Vázquez, no sé si lo conoces, porque lo hablábamos de la salud, ¿no? Que muchas veces uno ve la salud como un objetivo que tienes que alcanzar y una vez lo alcanzas, ya lo obtienes. Y realmente no, es algo en lo cual siempre vas a estar trabajando por conseguirlo y probablemente nunca consigas la salud absoluta. Que es como este objetivo que cada vez que te acercas como que nunca llegas, ¿no? Creo que el éxito es algo similar, creo que es algo a lo cual nunca llegamos porque cada vez que he cumplido un objetivo, ya mucho antes tengo otro por encima. Para mí el éxito ha sido el simplemente progresar en base a, pues, obviamente, los objetivos que tengo. Que siendo el David que eras, y como me gusta lo de los consejos transgeneracionales y transversales, ¿qué consejo le darías al David que estaba ansioso, que estaba jodido, perdido, que estaba sin un propósito claro? ¿Qué consejo, si lo tuvieras aquí al lado y lo sentas, le dirías, David? Es una práctica muy bonita. Creo que lo está haciendo fatal, pero que va por buen camino. Le haces un modelo sándwich ahí, le metes un poco de cada. Sí, es que yo creo que es curioso, ¿no? Creo que se dice esto de Edison, que obviamente para conseguir la bombilla, pues obviamente tuvo que haber fallado 1000 veces. Entonces, claro, si no estás fallando es porque ni siquiera lo estás intentando. Uh-huh. Y no podría decir de que no me sirvió de nada porque me sirvió para encontrar el camino. El haberlo hecho tan mal, porque lo hice verdaderamente mal, pero me ayudó a llegar a donde estoy y el haber recuperado mi salud. Aquí nos encanta ejercer la gratitud, porque me parece que ayuda mucho en general en la vida, dar las gracias. Por lo tanto, te doy las gracias por haber venido al podcast. Pero ¿a quién le debes más gratitud en tu vida? Bueno, aprovecho de darte las gracias a ti por la invitación. ¿A quién le debo? Esto va, bueno, nuevamente yo creo que, no sé, tenemos una aversión contra el egoísmo. Va a sonar a que soy una persona con mucho ego. Pero creo que me daría las gracias a mí por haber confiado en el proceso. Obviamente, es que me he encontrado, te iba a nombrar a alguien, pero es que me he encontrado tanta gente increíble en el camino que creo que elegir una me costaría mucho. Pero creo que el haber conocido a toda esa gente que me echó una mano, en parte lo agradezco a que tuve la confianza. Yo tenía miedo escénico, o sea, literal, yo le huía a las exposiciones incluso en la universidad. Yo no iba, cuando tocaba una exposición yo no iba. Entonces el haber confiado en mí y ser capaz de, o sea, estar sentado frente a ti